círculo, a veces las instituciones que integran el mismo, como la Fundación Democracia, como el Instituto de Investigaciones y de Relaciones Internacionales, como la UCUAD, como la Obra Social de los Legisladores, que son organismos que dependen del Círculo de Legisladores, con la honra que tenemos de ser el único círculo de legisladores en el mundo que por ley nacional integra a los legisladores en actividad con los legisladores mandato cumplido. Uno de los principios que lleva a esta comisión pluripartidaria, que ganó la única elección que hubo hasta ahora en el círculo de 1961 hasta la actualidad, está integrada por los diferentes pensamientos ideológicos que integran el Parlamento Nacional o que han tenido representación parlamentaria. Y además nuestro objetivo es seguir lo que ha sido nuestra vocación, seguir trabajando por el bien común en las distintas actividades, sobre todo defendiendo el primer poder que figura en la Constitución, que es el poder legislativo. En esto estamos ocupados a través del Parlamento Juvenil, que se encarga la Fundación Democracia, el cambio de roles, donde integramos las embajadas, integramos las universidades, tanto sean del interior como locales, privadas y públicas, siempre en un contexto diverso y amplificador de lo que hace al bien común y lo que podemos seguir trabajando. La única división que tenemos es los legisladores en actividad se ocupan del poroteo diario de las leyes que tienen que salir en lo inmediato, y nosotros que tenemos más tiempo ahora nos dedicamos con los especialistas y con las distintas lugares de conocimiento de aportarle nuestra experiencia y trabajar en proyectos de prospectiva que beneficien y le den un rumbo a nuestra querida sociedad. No me quiero ampliar más con respecto a todo esto, hablé mucho para decir de todas las actividades que realiza el Círculo de acuerdo a sus integrantes, sino también que no perdemos de vista lo que es el reconocimiento de la historia. Y como nuestro vicepresidente segundo, que fue presidente del Partido Demócrata, integrante de Cambiemos, es un hombre con mucha experiencia, con varios títulos, entre ellos el de integrar la Real Academia de la Historia de la República Argentina, y hoy tenemos la suerte de tocar uno de los temas que más nos apasiona, que más hemos escuchado, aunque algunos lo han vivido, otros solo lo hemos leído, este problema generacional, pero que esto no le quita la importancia y la relevancia que tiene, y siempre hay alguna lista de la que uno va aprendiendo. Siempre es tiempo para tener un conocimiento más, y esto es un poco lo que nos revitaliza y nos da esta savia de querer seguir trabajando con el bien común. Así que aprovecho para darle la bienvenida a todos, y saben que están en una casa de la política, en una casa del Círculo, donde no es partidaria, sino es pluripartidaria, y el único objetivo que tiene es seguir trabajando por el bien común y la grandeza de la patria. Gracias por venir. Hola, hola. Bueno, este es un tema que a los políticos realmente nos
apasiona, porque Forja fue un movimiento que inicia en una forma, su inicio es una forma y su destino es otro, pero donde pasan por esta institución grandes pensadores de la política argentina. Y bueno, qué mejor que nos trate este tema el orador de hoy, que es el doctor Francisco José Pestana. Es un escritor y ensayista argentino, abogado. Durante más de 15 años fue asesor jurídico del Centro de Extensión Universitaria hacia los municipios en la Universidad de Luján y asesor del rectorado con rango de subsecretario de la misma universidad. Se desempeñó durante un largo periodo en la administración de parques nacionales como apoderado, director de asuntos jurídicos y jefe de la Oficina de Sumarios e Investigaciones Administrativas, como así también en la legislatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde ocupó el cargo de director de recursos humanos. Durante un extenso periodo fue profesor ordinario en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Desde el 2002 desarrolla labores como docente en el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios y Rentas Horizontales, SUSTER, y en la Federación de Trabajadores de Edificios y Renta Horizontal. Actualmente es director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús. En esta institución desempeñó diferentes cargos de docencia y gestión universitaria, fue jefe de gabinete y más tarde secretario general de Asuntos Jurídicos e Institucionales, integrando el gabinete conducido por la rectora doctora Ana Jaramillo. En la actualidad, además de dirigir el Departamento de Planificación y Políticas Públicas, forma parte del Consejo Superior de la Universidad. También director del Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Doctor Pestana está en uso de la palabra. Muchísimas gracias por hacerme Basile, amigos de actividades, hemos desarrollado unas, me contaba recién Basile y charlábamos antes de empezar algo muy importante, ese juego de roles que viene realizando el círculo, que quizás para los que participan o participaron de la actividad legislativa es algo común, no común como actividad, pero sí que es un ámbito de recorrido permanente, pero para nuestros estudiantes de distintas áreas del conurbano bonaerense es como llegar a la gran ciudad, llegar a un lugar donde posiblemente nunca hubieran accedido o quizás nunca accedan. Y además realizar el proceso de formación de bloques, seguir todo el proceso de conformación de leyes, entender cómo funcionan los sistemas de lobbies y cómo funcionan las negociaciones. Una experiencia maravillosa que quiero agradecer y que las universidades que participamos queremos que siga, porque bueno, nosotros en nuestra universidad tenemos como objetivo fundacional formar en valores para la democracia. Creo que la democracia se representa a través de las instituciones y obviamente de la legislativa, donde el pueblo está representado a través de sus legítimos preferentes. Entonces, quiero agradecerte públicamente la invitación que nos cruzás hace varios años ya. Pudimos concretar 2 actividades y bueno, nos ponemos a disposición. Con respecto a Forja, en realidad yo creo que Forja nos cruzó un poco la vida. Corría en el año 97, 98, empezamos a sentir, como muchos de los argentinos, una gran angustia por el futuro del país. Eran los primeros estertores después de la crisis, desde el 2001. Lo recuerdo acá, Eduardo Rosa, hijo del legendario Pepe
Rosa, que además es un gran escritor que acaba de escribir un artículo muy interesante. Y realmente nos sentíamos profundamente angustiados, muchos venimos de la militancia política de diversas expresiones, y entonces tomamos la decisión de realizar un taller, porque teníamos mucho que hacer, las cosas estaban muy mal, gente se guarda, comían en la puerta de los restaurantes, era una crisis que no avisoraba ninguna posibilidad de solución, por lo menos en corto plazo. Y decidimos hacer como una especie de taller de catarsis, lo llamamos taller de pensamiento nacional, hicimos un primer afiche, y nos juntábamos a leer textos. Y para seleccionar estos textos, ¿qué pensamos? Bueno, seleccionemos algún momento donde pensemos, por ahí la Argentina o el argentino común hubiese sentido las mismas sensaciones que nosotros sentíamos en esa época, ¿no? Sentir una sensación, como poder escribir, de angustia, de ausencia de expectativas en el futuro, de miedo, de incógnita respecto hacia dónde se dirigía nuestro país. Y bueno, tuvimos la idea interesante de empezar a tomar un poquito la literatura de los años 30. ¿No? Los años 30, empezamos, creo que el primer libro que leímos, el prólogo a la política británica en la Ría de la Plata, de Gabriel Ortiz, que escribía muy bien, por lo menos la sensación de un sector social, ¿no? De la Argentina en aquellos tiempos. Y ahí providencialmente nos cruzamos con otro de los muchachos que también estaba compartiendo con nosotros, Ernesto Ríos, con nosotros esas mismas sensaciones, y nos dice, bueno, tengo una sorpresa para darles. La familia Capelli fue uno de los secretarios generales de Forja, nos va a entregar o a donar para después digamos, la colección privada de Capelli, que de alguna manera aglutinaba todos los textos, volantes y correspondencia de Forja, de la fuerza de orientación radical de la Unión Argentina. Y realmente fue a partir de ahí donde nos animamos a tratar de historizar y contar algunas cuestiones que de alguna manera no estaban del todo aclaradas historiográficamente. Había una especie de leyenda rosa sobre Forja, nosotros queríamos mostrar las tiendas de Forja, y aparecían las cartas, aparecían las correspondencias. Ustedes saben qué difícil es interpretar los documentos, porque muchas veces las cartas se esconden, los expedientes también, ¿no? Es decir, muchas veces hay historiadores que hacen mucho hincapié en la cuestión de los documentos, pero los documentos también muchas veces no representan exactamente lo que un protagonista desea decir, sino se dicen cosas entre líneas o se escriben entre claves, sobre todo en los procesos de grandes conflictos, y aquel lo era, en los 30, y además obviamente los expedientes también, los que estuvimos en el Estado conocemos también que esconden muchos secretos, más allá de lo que aparecen en los dictámenes técnicos y en los dictámenes, las resoluciones ministeriales. ¿Desde qué perspectiva lo hicimos? Porque yo creo que es importante desde una perspectiva que nos legó un gran maestro nuestro, que fue Francisco José Sirigliano. Sirigliano fue uno de los grandes educadores argentinos, gran educador argentino, que de orientación peronista, él se reconocía como peronista, escribió muchísimos libros, fue profesor en muchísimas universidades en la Argentina y en el resto de Latinoamericana, pero y más allá de conocer perfectamente nuestra perspectiva de donde nosotros abordamos la historia, porque es evidente que los seres humanos un poco estamos sujetos de prisioneros de nuestra propia subjetividad. Y por más que uno trata de alejarse del objeto de estudio, el objeto de estudio siempre te atrae. Yo tengo una gran amiga que es bióloga molecular
molecular, en este momento está en el MIT, y me llevó a una universidad en Estados Unidos para mostrarme lo que estaba haciendo con las moléculas. Y ella se relacionaba con las moléculas como si fueran, mirá lo que, ¿no? Digamos, tenía como una especie de relación sentimental con una molécula que para mí no tenía ningún tipo de... ¿Esto qué quiere decir? Que uno, más allá que debe aspirar a construir una perspectiva lo más objetiva posible sobre la historia, somos seres esencialmente subjetivos, y en ese sentido es muy difícil. Creo que el gran valor de un historiador o de aquel que intenta historizar un periodo, una época, es la honestidad, ¿no? Yo no puedo negar mi pertenencia cuando me incorporo al abordaje de un periodo histórico, y no puedo tampoco negar que esa prisión que constituye mi propia subjetividad. Pero sabiendo eso, Civiliano nos decía, mira, una frase que para mí es excelente, porque dice: toda la historia es nuestra historia, como argentinos, ¿no? Todo pasado es nuestro pasado, aunque a veces preferimos quedarnos con una sola parte de ese pasado, seleccionando ingenua o engañosamente una época, una línea, unos personajes, y queriendo eludir tiempos, ignorar hechos y omitir actuaciones. Los argentinos somos el conquistador y el indio, el godo y el patriota, la pampa privilegiada y el interior relegado, el inmigrante esperanzado y el gaucho condenado. Somos los dos, no uno de ellos solamente, porque si nos quedamos con uno de ellos dos, siempre llevaremos a cuesta un cabo suelto sin anudar, siempre cargaremos un asunto inconcluso que no lograremos cerrar, siempre habrá un pedazo de nosotros que no lograremos integrar, y todo aquello que uno no contacta, no incorpora y no integra, por lo tanto no cierra, eso no desaparece, continúa llamando, sigue siendo un mensaje en espera de ser recibido, reclamando ser escuchado. Yo creo que es una de las frases más brillantes, porque resume esta historia y nos habla un poco de nuestras eternas disputas por el pasado. Muchas veces nosotros intentamos resolver las disputas del presente a partir de las disputas del pasado, sin entender que todo pasado es nuestro pasado. Y en ese sentido, desde esa perspectiva, desde una perspectiva muy abierta, entendiendo que todos los periodos históricos no pueden ser abordados dialécticamente, porque ni los civilizados eran tan civilizados, ni los bárbaros eran tan bárbaros, ni los unitarios eran unitarios, ni los federales tan federales, sino que hay matices, sino que hay cruces, sino que hay extensiones, ¿no? Uno lo toma Quiroga, la opinión política de Quiroga es unitaria, pertenecía al Partido Federal. Rosa nunca fue federal, siendo jefe del Partido Federal. Es decir, muchas veces la historia a vos te coloca en un lugar que inclusive ni te imaginaste en el que podría ser. Lo mismo Rosa reconoce. Esto quiere decir que Chilaver, como unitario, termina batallando a las órdenes de Rosas en la guerra del Paraná. Esto quiere decir que la historia no se presenta en esa forma dialéctica o binaria que aparece por ahí en algunos textos secundarios, pero que realmente cuando uno se internaliza e ingresa profundamente en ella, se da cuenta que las tensiones y el sistema de relaciones son absolutamente diferentes. ¿Qué nos encontró? Nos encontró entonces con... Yo les traje parte de esa colección para que la vean, porque si tienen interés, porque esto es como es una parte del archivo de Forja, que lo traje como a veces para visualizar cómo ellos trabajaban, cómo ellos pensaban, difundían sus textos, sus obras, sus volantes, su tarea de difusión. Forja, como ustedes saben, es un movimiento metapolítico transicional. ¿Y por qué decimos metapolítico? Porque la gran acción, la gran actividad de Forja no fue tanto dedicada a la acción política, aunque crearon muchas filiales, porque se movieron allá en esta muchas filiales, de manera tal que, por ejemplo, Alvarado llegó a ser
gobernador de San Juan, que era titular de la filial de San Juan. Maya llegó a ser gobernador de Entre Ríos. López Fernández fue a llegar ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. Niato Capelli fue secretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires. Jauretche, presidente del Banco de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que algunos, luego de clausurado el periodo forjista, continuaron la actividad política y Forja había construido, digamos, una serie de filiales, pero lo que importó quizás más la tarea de Forja fue la tarea metapolítica. ¿Qué significa la tarea metapolítica? Significa una tarea de interpretación o de tentativa de interpretación de una época, que uno puede compartir o no, es cierto, ¿no? ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo lo encararon? Primero a través de una ardua y paciente labor de articulación de las diversas corrientes culturales e intelectuales nativistas desarrolladas en las décadas anteriores al surgimiento del justicialismo. Y ahí se encuentra claramente el sistema de relaciones. Scalabrini Ortiz, que tiene un viejo, un pequeño paso por casi un divertimento de unos meses por esa izquierda estudiantil a principios de siglo, tendrá en Ernesto Palacio su gran maestro. Ernesto Palacio es un extraordinario teórico del Estado. Yo tuve la oportunidad de estudiar teoría del Estado en la Universidad Argentina, aunque de forma casi marginal. El sistema de relaciones de Jauretche, por ejemplo, era un sistema que tenía mucho más que ver con la participación activa de factores de poder dentro del radicalismo y dentro después de las Fuerzas Armadas. Jauretche era uno de los nexos entre este grupo metapolítico. Vuelvo a decir metapolítico porque la propuesta de ellos era una propuesta de esclarecimiento, era una propuesta de transmisión de una serie de ideas, a veces sintetizadas en consignas muy fuertes y otra vez a través de cuadernos, que son los legendarios 13 cuadernos de Forja, que nosotros los reeditamos y se los entregamos para la biblioteca de acá al Círculo. Son muy interesantes porque son una serie de 13 cuadernos de los que voy a hablar, que se constituyeron en lectura obligatoria de la logia que integró Juan Domingo Perón y que más se conoce como Grupo de Oficiales Unidos, que en realidad es Grupo Obra de Unificación. A través de Mayor Estrada, que era integrante de la logia y además amigo de los forjistas, Perón conocerá, digamos, a Jauretche, y Jauretche le irá acercando a ese joven ascendente Perón algunos de los cuadernos que luego, por una circular interna que cita en uno de sus libros Fermín Chávez, será de lectura obligatoria para los integrantes de esa logia, que también es heterogénea, porque muchas veces aparece el grupo Obra de Unificación como un grupo absolutamente ideológicamente heterogéneo, y el GO era absolutamente heterogéneo. Había nacionalistas, radicales, conservadores, etc., porque la lucha del GO tenía que ver más bien con una reclamación moral, de restitución moral dentro de las filas del ejército, que como una propuesta de unificación ideológica de los oficiales. Recuerden que procesos similares a los del GO son el tenientismo, que dará origen después al proceso de Tulio Vargas en Brasil, o el grupo de jóvenes oficiales que constituirá lo que se conoce como el Radepa boliviano. Es decir, que el GO no es la única experiencia de logia militar dentro del poder militar en Latinoamérica, sino que son procesos que inclusive tienen similitudes e intercambios entre ellos. Otra cosa que van a promover es digamos, una modificación en las prácticas políticas y en los modelos de gestión pública claramente diferenciados a los que reinaban en la época. Después vamos a ver un poquito de eso. Ahí surge claramente la idea de realización en contraposición a la de obra pública, es decir, la realización será una intervención sobre la realidad con un sentido estratégico, mientras la obra pública responderá a una necesidad
determinada, en un momento determinado, para un fin determinado, sin una intención estratégica. Por ejemplo, la idea de la construcción del chalet, de lo que se conoce como el chalet peronista, que en cierto sentido podría haber sido tomado el chalet californiano, esa idea de que el trabajador tenía que tener una vivienda que le permitiría primero la intimidad, o sea, mantener la intimidad entre la madre y el padre, que realmente vivían hacinados, como viven ahora, y que les permitía construir más habitaciones. Es decir, había una idea de crecimiento poblacional que de alguna manera determinaba la idea de ese tipo de construcciones y no las construcciones clásicas que te contienen a vos al hacinamiento de los sapientes. Por eso una realización es una intervención sobre la realidad con sentido estratégico. Y ahí está toda la obra de López Francés, que es el gran forjista ideólogo del gobierno de Mercante. Y otro de los aportes, que es un otro de los grandes maestros nuestros, Fermín Chávez, realiza Forja, fueron sin duda el producto de una profunda intuición que permite a sus integrantes visualizar nítidamente un proceso que venía acuñándose en el sustrato material y cultural de la patria. Eso era lógico, ya que los mismos eran integrantes de ese subsuelo y además es una generación que protagonizaba una profunda revolución ética y estética de orientación nativista y regionalista. Sobre esto quiero hablar y me voy a ir un poquito más para atrás. ¿Por qué? Porque me parece que Forja, como toda generación, en general la mayoría de las coinciden, digamos, en su pertenencia generacional, salvo los dos grandes impulsores de Forja, que son Manuel Ortiz Pereira y Juan P. Freitas. Son ellos, después de la declaración de los radicales fuertes que había redactado Alvarado, el mismo Alvarado que después será gobernador, y ese manifiesto, será luego entonces estos dos ya un poquito más veteranos, hombres del criollenismo, que van a convencer a este grupo más juvenil, Jauretche, Mansi, de constituir esta fuerza de orientación radical para la joven Argentina. El primer mito a destruir, Jauretche es hijo ideológico de Manuel Ortiz Pereira. Es decir, el Manual de Sociedades Argentinas de Arturo Jauretche es una fina apropiación de dos libros, Por nuestra tercera emancipación y SS de mi patria, de Manuel Ortiz Pereira. Manuel Ortiz Pereira no habla de sonceras, sino de aforismos sin sentido, pero que básicamente era exactamente lo mismo. O sea que, con lo cual, ahí también se puede mostrar perfectamente cómo ese proceso de semiosis ilimitada, es decir, que todo texto es consecuencia de otro texto y que a veces, bueno, no se reconocen las paternidades, ¿no? Pero en ese sentido, Jauretche, cuanto menos a su análisis de esa especie de psicología social criolla que intenta en su libro, parece que ahí aparecen estos dos personajes que, cuando se habla de la historia de Forja, parecería que estuviera configurada nada más por el Gabriel Ortiz y por Jauretche. No. Padre intelectual de esta agrupación, el padre de la creación de esta, es Manuel Ortiz Pereira. ¿Qué está pasando en aquellos momentos en la Argentina? ¿Qué está circulando en la Argentina? Y primero, la cuestión del industrialismo, sobre todo en el ámbito militar. En 1811 vienen en Argentina los primeros instructores alemanes, munidos de un cambio de doctrina de la guerra, ¿no? Que conoce como la doctrina Van der Goltz. Van der Goltz, junto a Clausewitz, pero sobre todo Van der Goltz, va a ser uno de los primeros, o tal vez el primer autor que, digamos, un texto, de alguna manera, teorice sobre las nuevas formas de guerra. Se va a llamar La Nación en Armas,
y lo que va a plantear básicamente ese libro es que las nuevas guerras ya no serán guerras profesionales en el sentido clásico, sino serán guerras que serán protagonizadas por los pueblos, ¿no? Y que todos, en tanto la defensa, básicamente la defensa integral del pueblo debe estar a cargo de todos los factores que integran la población, intelectuales, industriales, ganaderos, es decir, que la defensa ya no es una cuestión de militares, sino es una cuestión de la sociedad en su conjunto. Esa teoría de Van der Goltz, el que va a impulsar la primera llegada de Van der Goltz, el primer acuerdo, es Roca, en un viaje que realiza el Imperio, pero los primeros instructores llegan en el 11, en 1911. Y alumnos de esos instructores alemanes van a ser toda una generación luego de militares industrialistas, Mosconi, Sabio, Perón, Descalzo, Sarov, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser una generación muy influenciada por el industrialismo. Una generación influenciada por el industrialismo en un país agroexportador. Casi una contradicción, digamos. Son esas cosas de la historia. Es decir, Roca se enamora de alguna manera de digamos, la conformación de los nuevos ejércitos del imperio, establece un primer sistema de relaciones de intercambio de instructores, recién llegan en el 11, en 1911. Y la influencia, el Sabio, Mosconi, de la idea de la relación entre la industrialización y la defensa es básica. Por eso es vital entender este proceso, el proceso de participación del ejército argentino en el impulso de la industrialización en la Argentina. Esto tiene una explicación que tiene que ver con una doctrina militar que se modifica y que se experimenta en la Primera Guerra Mundial, que ya es un conflicto de nación en armas, ya son los pueblos, los campos de batalla, ya son las mismas ciudades, son las mismas periferias de las ciudades, ya no hay campos de batalla, todo campo es de batalla. De Van der Goltz, Perón, por eso en general es una lectura muy importante, Perón, su primer gran texto, su texto fundacional, su texto, muchos dicen, bueno, la comunidad organizada, no, es el discurso que dará en abril de 1944, cuando en la Universidad de La Plata se crea la Escuela de Defensa Nacional. Y lo que hará Perón es una fina apropiación de la teoría de Van der Goltz, pero para un país periférico. Dice, la nacional. Es decir, lo cual él, que conoce, porque fue instruido en esta doctrina militar, la va a adaptar a un país periférico. ¿No? Ahora, sobre la nación en armas están influidos la mayoría del ejército. Es como su doctrina, es realmente, y aparte, porque además le otorgará al ejército un rol diferente, absolutamente diferente al que. Esto es muy importante. Yo generalmente en un seminario que nosotros dictamos sobre la historia del peronismo es el primer texto, porque él anticipa ahí básicamente cuál va a ser el destino de su proyecto político. Generalmente es un libro que no lee nadie, es un discurso que no lee nadie, porque generalmente te enchufan la comunidad organizada primero, por ahí conducción política, es el primero. Y fíjense qué estratégico, y lo da la Universidad de La Plata, o sea, pone el ojo de la defensa nacional en la universidad, porque necesita de los ingenieros, etcétera, etcétera. ¿No? Sí, muy interesante, muy poco vistos. Hay muy buenos trabajos del general Brown, que está investigando todo este periodo. Gracias a Dios, el general Brown nos acompaña en la universidad y nos enseña, y pudimos ver cómo son las influencias sobre Sabaró, sobre Descalzo, inclusive sobre aquellos militares que, digamos, en cierto sentido se inclinaban por la continuidad del país agroexportador, pero cómo tensiona esa realidad con este nuevo rol que parecía muy importante para aquellos militares de la época.
Aparece también la cuestión del nacionalismo económico. Pero el nacionalismo económico cruza todo, no va a cruzar solamente a Forja, va a cruzar también a Juntos. Van a crear juntas reguladoras. O sea, para un liberal, digamos, crear una junta reguladora en materia agropecuaria, van a crear Juntos. Es decir, este proceso, digamos, del Estado interventor y del nacionalismo económico va a cruzar a toda esa generación. Y Justo inclusive no es ajeno a esos procesos. Pero también en esa época van a empezar a circular textos muy fuertes vinculados a la cuestión del anticolonialismo. Sobre todo de quiénes son los grandes intelectuales del anticolonialismo en la época. Los hermanos Irasusta, sobre todo Julio Irasusta, que escribió un libro que le va a partir la cabeza a miles de jóvenes en aquellos años, que se llama Argentina en el periodismo vital. Irasusta es alvearista, amigo, como decía Alvear lo va a visitar a la casa de Gualeguaychú. Esa casa, que la fuimos a ver, quedó en manos de encargada, que será de la encargada de la familia, porque no tuvo sucesión, y la colección de cuadros, parte de la colección de cuadros de los Irasustas la adquirió Tipo Pescador. Tiene una colección de cuadros extraordinarios. Nosotros empezamos a seguir esos caminos, a ver dónde nos llevaban, cosas tan interesantes. Este anticolonialismo, que al principio parecía muy marginal en términos literarios, pero claro, con la firma del Pacto Roca-Runciman, que según los justistas era la salida necesaria para poder recuperar el mercado que la Argentina venía perdiendo a partir de la constitución del Commonwealth, es ahí donde se constituye el Commonwealth como alianza, digamos, económica. El Tratado de Octavo. Exactamente. Otros lo verán, digamos, como la manifestación concreta de la presencia británica en el Río de la Plata. Es decir, y empiezan a circular, digamos, textos que tensionarán estas dos posiciones, y Forja claramente se inclinará en una posición anticolonialista. No solamente anticolonialista en términos de el rechazo a lo que ellos consideran una relación asimétrica entre una metrópoli y una semicolonia, van a denominar después en una apropiación, diríamos los autores de la izquierda nacional, y también en un anticolonialismo cultural, ¿no? Donde van a señalar, bueno, señores, los hijos de las élites argentinas se forman en colegios ingleses, y bueno, hay toda una serie de textos muy interesantes que yo no quiero ubicar, pero digamos, claramente Forja se ubica en ese campo, en el campo del anticolonialismo, digamos, geopolítico y cultural. Y obviamente también, siguiendo la tradición irigoyenista, una suerte de nacionalismo cultural que después será representada, entre otros, por Gálvez, Ricardo Rojas, etc. Pero también va a aparecer la mano de la justicia social, y todos piensan que la cuestión de la justicia social viene por una doble vía. La primera vía parecería que es, obviamente, gran parte de la inmigración, algunos de nuestros abuelos, que vienen a la Argentina, a nuestro país, en el marco de una batalla contra el capital. Muchos pierden la batalla contra el capital, vienen a la Argentina con sus ideas. Muy común que formaran comités socialistas, anarquistas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy común que gran parte de la inmigración, sobre todo la proveniente del sur de Europa, se aglutinara, digamos, trajera sus valijas vacías, pero sus cabezas llenas de ideas. Con lo cual, aparentemente, la cuestión social surgiría, muchos autores de izquierda lo sostienen, a partir de la incorporación, digamos, de contingentes de inmigrantes incluidas de la idea izquierda. Pero cuando uno empieza a analizar las cuestiones, empieza a ver primero que la doctrina Van der Goltz contempla la cuestión social como doctrina militar, porque dice que para que un pueblo esté dispuesto a
ejercer la defensa, tiene que vivir una situación de bienestar. De ahí sale el bienestar del pueblo para la justicia del Estado. De ahí sale. Nadie defiende el malestar. Entonces, Van der Waals insiste: todos los factores de producción hacia la defensa, pero el pueblo en las mejores condiciones posibles. Y obviamente, a lo que no se nombraron mucho, la influencia que tendrán, obviamente, dos encíclicas, sobre todo la primera, Herrero Novaro, 1891, el 40º año, 1931, 1891, 1931, 40 años después, donde la Iglesia, que durante el régimen conservador había vivido en tensión, porque ustedes saben perfectamente que la Iglesia vive en tensión porque hay un sector del régimen que se orienta más hacia el liberalismo, y la Iglesia es crítica al liberalismo. Entonces, ese tipo de tensiones, ese sistema de tensiones, de alguna manera convivía en el orden conservador. Pero cuando la Iglesia empieza a plantear la cuestión social, seguramente mirando hacia Europa, no hacia Latinoamérica, muchos escritores e intelectuales argentinos incorporarán a su producción teórica la cuestión social a partir de las enseñanzas de la Iglesia. Ahí lo tenemos a Casares, a Delori Maini, uno será presidente de la Corte Suprema peronista, otro será antiperonista, pero ahí tenemos a Marechal, por ejemplo, ¿no? Influidos por estos nuevos cursos de acción católica, esta avanzada de una Iglesia que se sentía en retroceso, ¿no? Desplazada en cierto sentido por el positivismo filosófico. Después, obviamente, la cuestión de la soberanía política, bueno, aparece muy fuertemente en Forja. Y en Forja también aparece algo muy importante. Muchos de ellos son artistas, ¿no? Mansi es artista, bueno, Cabrera quería ser poeta, en realidad, ¿no? Cabrera es escritor. Ellos circundan un ámbito básicamente artístico, con discípulos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Argentina, entre el año 20 y los años 40, se produce, digamos, una fuerte convulsión de tipo artístico-cultural. Porque surgieron interrogantes de qué es la Argentina. O sea, la gran inmigración, tal como se dio en Argentina, empieza a poner en cuestión no solamente el viejo orden, sino el gran interrogante que es la Argentina. En los años 19, una de las preguntas filosóficas que recorrían las universidades de la filosofía es ¿qué es la Argentina? ¿Y por qué es esa pregunta? Porque era un sitio geográfico donde en primer lugar, se había producido parte de esa excepción histórica que fue España, en el sentido de que fue el único país que mezcló su sangre con las etnias nativas. Es decir, el único país colonial que mezcla masivamente en su sangre con las etnias nativas, España. Y eso produce el surgimiento de un nodo histórico, como se denomina, que antes se lo denominaba mestizo. Es el proceso de mestizaje. Pero eso luego se le va a agregar años después una inmigración aluvional, pero no focalizada en guetos, sino algunos irán a colonias, ¿no? Las del Barón Hirsch, etcétera, la Argentina, o directamente a la buena de Dios, a la Argentina relateral. Entonces, Vasconcelos ya desde México está planteando qué tipo de sociedad se está produciendo allí, en ese país del sur del mundo, donde a las características traumáticas y fructíferas, porque obviamente todo encuentro tiene el trauma, pero tiene un fruto también, del encuentro entre dos culturas absolutamente que habían convivido históricamente separadas durante siglos o milenios, ese encuentro, y además esa gran inmigración que al principio aparece como endogámica,
¿no? Primero están los intereses de casamiento y después se empiezan a mezclar. Somos ahora. Generalmente cuando yo hago encuestas entre los estudiantes, por ahí te encontrás con estudiantes que tienen 7 estirpes, 6 estirpes, ¿no? Entonces, eso era inconcebible. Más aún luego cuando en Europa empieza la discusión de las nacionalidades y la idea de la homogeneidad como el modelo de la gran nación, ¿no? Entonces, eso genera un proceso de búsqueda de la identidad que se expresa a través de la cultura y a la búsqueda de estereotipos. Entonces lo encontrás a Molina Campos pintando gauchos mitificados, es cierto, pero gauchos. Lo encontrarás a Estrada filosóficamente hablando del mito gaucho. Lo encontrarás a Borges integrando un grupo llamado Martín Fierro, una provocación. Se autodefinen como gauchos matreros. Es muy. Después, obviamente, Borges hará su propio itinerario, pero Borges, por ejemplo, prologará el primer libro de Jauretche, El Paso de los Libres, que es un levantamiento en 1933. Y el primer prólogo, se lo hace Jauretche a Borges. Y Borges tiene una primera etapa así cercana al irigoyenismo, de la cual va a aplicar. ¿Esto qué significa? Significa que también hay un proceso cultural en esa época de búsqueda profunda de la identidad. ¿Qué es la Argentina? Entonces, desde la mitificación del gaucho hasta la idea de las pampas, los autores, Benito Quinquela Martín pintando los estibadores de Puerto, en una Argentina que adquirida cuadros fantásticos, tenemos una colección de cuadros fantásticos de los principales países europeos, un pintorcito de la Boca pintando estibadores de Puerto. Empiezan a surgir las orquestas de tango, el teatro costumbrista, es decir, una serie de productos artísticos que van a ser, y en eso sí, claramente interpretados por los forjistas, en el sentido de que en realidad lo que estaba pasando en aquellos tiempos, desde el punto de vista sociológico, era una profunda crisis de identidad, ¿no? De identidad. Y esto es muy importante porque ellos formarán gran parte de esa generación. Algunos como políticos, otros como artistas, incluidos en lo político. Hay un revaloramiento del pensamiento filosófico, porque es muy importante también participar a Forja. Encuentran en el positivismo filosófico no una doctrina del progreso, sino una doctrina de la imposición. Es decir, ahí participa fuerte la Iglesia. Se produce filosóficamente lo que se llama la reacción antipositivista, que va a durar en América Latina unos 30 años, donde se visualizará al positivismo como una doctrina importada críticamente, que lejos de contribuir al progreso, contribuir al status quo, ¿no? Yo estoy hablando de lo que ellos pensaban, no lo que yo estoy pensando, ¿no? Y aparte porque no hay un solo positivismo, sino varios positivismos, y aparte hay positivistas heterogéneos, ¿no? Algunas cositas más que yo lo puse como mitos, a ver si los tengo. Mitos forjistas. El primer mito que nosotros logramos descubrir a partir de estos textos, que Forja no fue un encuadramiento exclusivamente porteño. Para nada. Es decir, la gran fuerza de Forja está en las filiales del interior. Lo que pasa es que Forja se hace conocida en los cenáculos de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad importante, y a pesar de la negación y de la ausencia de publicidad sobre las actividades de Forja, el boca a boca corría muy fuertemente porque en ese mundo artístico, había mucha concurrencia de muchos de los hombres y mujeres de la cultura en esos tiempos a estos talleres de Forja, ¿no? Quedaban en la calle ahí, en Corrientes, de allá.
Otro mito que encontramos, que la disolución de Forja no será aceptada por todas las filiales. Es decir, Forja se disuelve en función del 17 de octubre. Bueno, señores, nosotros preparamos el cordero, lo hicimos crecer, compramos acá está la revolución, terminó nuestro ciclo. Hay una serie de cartas inmensas donde gran parte de los integrantes de las filiales del interior rechazan o discuten la decisión casi unilateral de Jauretche de cerrar Forja. La labor intelectual de Jauretche es posterior a Forja. Prácticamente, salvo el paso de los libres y algunos artículos que verán acá, inclusive sin publicar, Jauretche se dedica más a la tarea de articulación política con lo que será el futuro peronismo, con el sabatinismo. Hay varias tentativas de Forja de reincorporarse a la vida política, porque Forja como agrupación política fue un fracaso. Es decir, no se participó en ninguna elección, ¿no? Es decir, por eso es metapolítica, ¿no? Las solceras constituyen una apropiación de los aforismos sin sentido de Manuel Ortiz Pereira. Jauretche criticará muchas veces el Carabinero Ortiz por concentrarse demasiado en los factores externos y olvidarse de los factores externos. La gestión de Jauretche en el Banco Provincia no fue autónoma, sino fue bajo expresas instrucciones de López Francés, la persona de Jauretche manejando un banco, los papeles, no es decir, manejable, ¿no? Es decir, nosotros fuimos descubriendo a partir de estos textos, de estos documentos, para ir concluyendo, una serie de elementos que de alguna manera permitieron desmitificar cierta leyenda rosa donde Forja aparecía de grupos de pensadores que de alguna manera se unieron para reflexionar sobre el futuro, para reflexionar sobre Argentina, etcétera, etcétera. Y en realidad, gran parte de ellos eran militantes políticos, tenían algunas filiales con gran contenido obrerista. La filial más fuerte, o una de las filiales más fuertes, es obrerista, es la de Mar del Plata, que conduce Capelli. Ahora, lo que está claro, y lo que sí es importante, y por eso es tan importante estudiar Forja, y por eso uno entiende por qué Forja no se estudia, porque claramente Forja es uno de los componentes más importantes de lo que se conoce como paleoperonismo o protoperonismo. Es decir, por ejemplo, las consignas justa, libre y soberana surgen de Forja, ¿no? Gran parte de la obra del primer peronismo en la provincia de Buenos Aires, la obra social, surge de los profesionales del equipo forjista de López Francés. Gran parte de la construcción discursiva y de las realizaciones del primer peronismo tienen sus orígenes claros en Forja y otros autores, pero básicamente en Forja, porque Forja logra, o por lo menos así dicen los principales defensores de la organización, incorporar el concepto de pueblo de nación, que estaban separados, ¿no? La idea de nación o como tradición, colectivos de identificación, y no el pueblo ya, digamos, ¿no? Entonces fue el gran éxito de Forja para sus defensores es justamente el incorporar el concepto de nación a pueblo. Los cuadros de Forja influyeron sin duda, digamos, en gran parte de la logia militar. Esto está dentro inclusive de las circulares de la obra, el grupo Obra de Unificación. Y además, otra cuestión importante, en cierto sentido, cuando uno ve, no estos afiches que tengo acá, pero los grandes afiches de Forja, digamos, son de una originalidad en materia de comunicación extraordinaria. Eso, a partir de eso, los argentinos somos sonsos, somos una Argentina colonial, tenemos una libre. Hay una gran capacidad, sí, de Jauretche de comunicar y de sintetizar
O sea que hoy, gracias a Dios, hay 2 o 3 grupos de investigación del CONICET analizando, digamos, la experiencia comunicacional de Forja, porque es digna en aquellos tiempos políticos de estudiar. Muchísimas cosas más podría comentarles, pero creo que la idea era hacer un pequeño bloque corto, como para que ustedes pudieran hacer alguna pregunta si es de interés, y si no, simplemente dejar como conclusión que para nosotros, que somos simples docentes universitarios, resulta incomprensible, digamos, el advenimiento y la construcción del primer peronismo sin Forja, quizás como agrupamiento y sin otros autores de la época. Es decir, que realmente se hace aparecer a Perón como un ser providencial por su capacidad extraordinaria, y en realidad hay todo un proceso, digamos, ¿no? de configuración, un proceso social, político y cultural que de alguna manera va a converger. En realidad Perón será una consecuencia de la historia y no la historia una consecuencia de Perón. Esto es lo que quiero decir. Y en segundo lugar, recordar que además, en aquellos tiempos, un último factor que es vital para poder entender cómo se construye la base de sustentación del primer peronismo, que se produce la convergencia de los 3 orilleros. Es decir, los primeros orilleros, que habían sido los criollos federales derrotados y expulsados hacia las orillas de la ciudad, los orilleros inmigrantes, los orilleros que habían llegado a la ciudad a partir de la crisis de 1930, que se empieza a manifestar en 1924-25. Y Fermín Chávez lo describe muy bien cuando los chacareros ya tienen entrerrianos, tienen que abandonar sus campos y venirse para Buenos Aires, y los últimos orilleros son los inmigrantes que se asientan en las orillas de las ciudades, y que de alguna manera ahí es donde se va a producir un intercambio muy interesante de estirpes que dará lugar a la configuración de lo que se conoce gráficamente como cabecita negra, pero no había cabecita rubia, cabecita colorada, cabecitas morochos, etc. Así que un poco la idea era transmitirle quizás con esta pasión que tiene uno por una agrupación que no termina de descubrir la importancia de Forja dentro de ese periodo transicional, el recuerdo a autores que realmente para mí son extraordinarios. Carolina Ortiz, uno puede compartir o no, pero es un escritor extraordinario. Lo mismo pasa con Marechal, que no va a pertenecer a Forja, porque Marechal en ese momento está claramente militando dentro de lo que es los cursos de cultura católica, tan lejanos, digamos, a los forjistas que tienen una posición mucho más laica, pero digamos integrada por unas plumas extraordinarias, y por hombres y mujeres que pensaban la patria de una forma, de esa forma, y que nos legaron algunas cosas que después, si quieren observar, a los interesados por los documentos históricos, les traje para mostrárselas. Yo con esto creo que está bien, y dejo simplemente la charla para que alguno de los presentes quiera hacer alguna pregunta o alguna opinión. Muchas gracias por escuchar.